A esta hora de la mañana damos la bienvenida vía Skype a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, buenos días, bienvenido. Janet, un gusto, buenos días, un saludo cordial. Bueno, quisiera analizar con usted esta decisión que tomó la Asamblea Nacional de desarmar, eliminar la antigua Comisión de Fiscalización y crear una nueva. Quisiera su visión general sobre el tema, qué visión le da esto a la Asamblea Nacional. ¿Se ve bien, se ve mal? ¿Da una esperanza de que esto puede mejorar? ¿Cómo lo ve usted? Yo pienso que se actuó demasiado tarde. Cuando el señor Mendoza apareció con todos los problemas que sabemos y salió de la Comisión de Fiscalización directo a la cárcel, ya se debió haber actuado. El presidente de la Asamblea ha demorado muchísimo en una iniciativa de esta naturaleza. Tuvieron que esperar que exista un prófugo de esa misma comisión, de tal manera que esa comisión había perdido toda la legitimidad. Ciertamente era indispensable el cambio y además era posible si es que el plenario, como lo ha hecho por una votación muy importante, se ha puesto de acuerdo para generar una imagen distinta que dé legitimidad a una comisión que ciertamente no había dado esa legitimidad y que por el contrario nos daba una demostración de que las cosas podrían ser para encubrirse. Eso es lamentable con esa comisión. Desde la época, recordemos que dirigía la persona de los archivos a las denuncias, Silvia Salgado, todo ha sido tapar en esa comisión. Ojalá ahora comiencen a actuar, porque la Asamblea Nacional tiene tal desprestigio que es indispensable que se pueda avanzar con alguna acción coherente en cumplimiento de las tareas fundamentales que le corresponde a la Asamblea Nacional, entre otras, fiscalizar. Ahora, Germán, si lo que se quiere es rescatar la imagen de una comisión tan importante que quizá constituye el corazón de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización, pues debían haber electo miembros que no puedan ser cuestionados en absolutamente nada. Pero cuando revisamos la lista de los nuevos miembros de la Comisión de Fiscalización, entonces, por lo menos de mi parte, la decepción vuelve. No sé qué piensa usted. Revisemos los nombres. La nueva Comisión de Fiscalización está integrada por Esteban Melo Garzón, Byron Valle Pinargote, Nora Alma Zambrano Castro, José Serrano Salgado, Mercedes Serrano Viteri, Denis Marín Lavallén, Helio Peña Ontoneda, Jaime Olivo Payo, Franco Romero Loaiza, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña Villarreal. Quisiera empezar por un caso. Aquí hay dos miembros que son del BIN. Sin embargo, en las últimas declaraciones de Daniel Mendoza, las que realizó el día de ayer, manifestó que hubo una coima de más de $350,000 que se le entregó a Eliseo Azuero para repartir entre los miembros de su bancada. Es decir, que estos dos miembros que ahora se las vienen a dar de que van a poder fiscalizar, mañana pueden estar vinculados al caso de corrupción del Hospital de Pedernales. Usted tiene toda la razón, Janet. Esa comisión debió haber sido reestructurada con lo mejorcito de la Asamblea Nacional. La Asamblea está cuestionada en su totalidad, en medio de grilletes, en medio de diezmos, etcétera, de prófugos. Es decir, la situación es grave. Pero usted acaba de dar hacer un razonamiento adecuado. Si esas personas pertenecen a la bancada de Azuero, y Azuero distribuía los recursos, al menos hay que sospechar de esa circunstancia y por lo menos adecuadamente investigar y avanzar en la purificación de la Asamblea o al menos de esa comisión. Ahí usted acaba de dar dos nombres, pero a mí me preocupan otros, de aquellas personas que estuvieron vinculadas como ministro de gobierno del régimen correísta, por ejemplo, y que luego terminó también haciendo algún vuelo rápido hacia Panamá para entrevistarse con un político ecuatoriano de dudosa reputación, de tal manera que allí debe ser dirigir esa comisión por otras personas y la integración no es la mejor, definitivamente no es la mejor. Ojalá no sea peor que la anterior, pero démosle el beneficio de la duda. Esperemos que asuman las cosas con absoluta responsabilidad y que sepan que el país está mirando lo que ha significado su gestión en el
los días anteriores y lo que puede ocurrir hacia adelante. Lo que pasa es que ya no debería caber el beneficio de la duda, ya no deberíamos tener la más mínima duda, porque ya es esta una nueva oportunidad. O sea, están haciendo algo que se está cuestionando también legalmente, eso lo vamos a analizar en un momento, para darle una nueva visión a la Comisión de Fiscalización y de la mano de la Comisión de Fiscalización a la Asamblea Nacional. Pero el asambleísta al que usted se refiere no solamente está involucrado en los casos que usted mencionó, sino en varios de los casos en donde pues hay temas de muerte, de asesinatos. Por ejemplo, el caso del general Gabela, el caso de David Romo. Ese asambleísta, cuando fue ministro y después de que ha sido ministro, no ha sido tocado. No ha podido ser fiscalizada su función y ahora va a ser miembro de la Comisión de Fiscalización. Yo no sé si eso finalmente va a terminar el remedio peor que la enfermedad. Yo daba el beneficio de la duda por ser a estas horas y tan temprano un poco optimista, pero con lo que usted acaba de decir, y sabemos todas las historias de algunas otras personas de allí en esa comisión, parecería que comienza un camino lento a lo mejor, pero que no va a ser el camino de la fiscalización, sino va a ser el camino de la desintegración otra vez de esa comisión. Es que la pregunta es ahora la siguiente: si ya no hay a quién escoger en la Asamblea Nacional, aparte de 2 o 3 personas, creo que el resto ya no responde a los intereses del país, han perdido toda la legitimidad, en su conjunto no han sido capaces de generar acciones en beneficio del pueblo ecuatoriano, de actuar en contra de la corrupción en términos generales. Son ellos mismos los corruptos como Asamblea Nacional. Salvamos unas cuantas cabezas, evidentemente, pero pocas veces se ha tenido una Asamblea Nacional de estas características. Por eso es que el país apenas cree que entre el 8 y el 9% es ese porcentaje, que esa asamblea sirve para algo. Otros creemos que ya es una institución vacante. Sí, no quisiera dejar de mencionar, y en honor a la justicia, hay otro asambleísta que fue acusado de chulquero, y que caso que también fue bastante escandaloso y cuestionante, ahora fiscalizador. Habría que ver cómo queda ya la elección del presidente, el vicepresidente de esta comisión de fiscalización. Hay otros nombres que quizás no tienen ese tipo de antecedentes ya, ni penales ni escándalos de corrupción, pero que en cambio muy poco han figurado dentro de la Asamblea Nacional. Sus nombres no se conocen. ¿Qué habrán hecho? ¿En qué habrán aportado? No se sabe. Ahora son miembros de esta comisión importante y tendrían una oportunidad de reivindicar su nombre y de reivindicar el nombre de la comisión. Ciertamente, pero fíjese usted en la situación en la que está la Asamblea Nacional. Personas desconocidas unos, otros con una hoja de vida de dudosísima reputación, y otros no solamente que la hoja de vida es dudosa, sino que parecería que están involucrados en muchos temas. ¿Van a fiscalizar? ¿Qué pueden hacer ellos? Van a perder toda la capacidad del ejercicio del cargo y nadie va a responder a esa fiscalización porque evidentemente no son personas idóneas. Yo sigo diciendo, la comisión se ha conformado desde un primer momento de manera inadecuada, demuestra que no solamente debe ser el pacto político de trastienda el que permita que emerja una comisión de esta naturaleza, sino que debe ser la transparencia en un acuerdo que permita a las mejores figuras poner al frente de estas comisiones. Comencé haciendo memoria de esa comisión de archivo que ponía las alfombras rojas a Glass. Recordemos, esas comisiones de fiscalización del Congreso han sido realmente una tragedia y una tragicomedia en donde 1 o 2 piruetas para intentar hacer fiscalización pretenden cubrir la conducta inadecuada de los fiscalizadores. De tal suerte que la situación es complicada. Felizmente, de alguna manera están en los últimos meses. Ojalá el recambio sea de fondo y no solamente de forma, y ojalá tengamos la capacidad los ecuatorianos de llevar al Congreso a gente con idoneidad para no estar en esta tragedia. Los que se fueron, pésimos; los que vienen, más o menos similares, de tal forma que la fiscalización cero en la Asamblea Nacional. Pero también hay responsabilidades.
el actual presidente de la Asamblea Nacional no puso interés en el momento en el que uno de ellos, Mendoza, se iba a la cárcel para entrar en un proceso de cambio inmediatamente. Inclusive debió haber denunciado ante Fiscalía estas circunstancias. Desde la cabeza a los pies parecería que todo ha estado mal allí. Así es. Vamos ahora a analizar la parte legal. ¿Es legal este cambio de miembros de la Comisión de Fiscalización, así ya casi al final del periodo, solamente con una mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, el cambio ha surgido de la voluntad del plenario. El plenario pasa a ser de todas formas el instrumento importante para asumir una decisión en una u otra circunstancia. A veces lo legal se vuelve trascendente, pero descuida la legitimidad. Y yo me pongo a pensar una Asamblea Nacional deslegitimada de tal manera, con una comisión de fiscalización que no servía o no podía funcionar porque tenía miembros de esa comisión vinculados a problemas de corrupción, se vieron en la necesidad de hacer el cambio. De todas formas, que no se monte el tema de la legalidad para que algunas personas que pudiesen ser fiscalizadas, como por ejemplo el presidente de Consejo de Participación Ciudadano, encuentren ahora sí el camino para evadir las responsabilidades en medio de la parafernalia de la legalidad. La legitimidad también juega un papel importante. Creo que de todas maneras el Congreso tenía que hacer un cambio de esta naturaleza, porque ¿qué podríamos haber dicho? Dos de los varios miembros de la Comisión de Fiscalización casi sancionados por la opinión pública debido a su vinculación con la corruptela. Esperar que se modifique aquello en algún otro momento era imposible. También yo pienso que es indispensable darse de legitimidad para avanzar y que, insisto, que no sea este artificio el que impida el que se haga alguna cosa en materia de lucha anticorrupción. Sí, que tengo un par de minutos para una última pregunta y es precisamente lo que usted decía, no se ha reivindicado, es una asamblea que no ha colaborado, finalmente no ha fiscalizado y en este momento usted hace un llamado a los ecuatorianos que hay que votar en las próximas elecciones por una nueva lista de asambleístas, pero también en la mitad hay una propuesta de reforma constitucional para disminuir ese número de asambleístas y hacer una institución bicameral. ¿Usted cree, confía y apoya esta iniciativa y considera que puede ser una alternativa, una solución ante el desastre que estamos viviendo? Sí, yo pienso que es importante una posibilidad como lo que se ha planteado desde hace muchísimo tiempo atrás. No es ninguna novedad. Yo creo que una asamblea bicameral puede ayudar para efectos de que la fiscalización primero sea pertinente, para que la fiscalización esté en las mejores manos posibles. De otro lado, la reducción de los miembros de la Asamblea Nacional es muy importante, es necesario. Fíjese usted que haciendo la evaluación de quiénes van o quiénes han salido de la Comisión de Fiscalización, tenemos dificultad en acordarnos de los nombres de las personas, porque son personas que han estado en la Asamblea, han pasado por la Asamblea, pero ellos no han sido capaces de levantar una acción ni mediática y menos de trabajo. Y por el contrario, se está volviendo la Asamblea en una especie de reducto de aquellos que no quieren ser juzgados por graves omisiones en la vida pública. Entonces tenemos allí alguna persona que decía ¡viva la patria!, pero que necesito estar en la Asamblea para que no me pongan preso, por ejemplo. O tenemos a varios candidatos que todavía tienen grillete. Es decir, tenemos que aprender a encontrar de forma adecuada a los representantes de la Asamblea, que además tengan ideas doctrinarias e ideológicas, porque esto no es un tema de discursos, también es un tema de comprender sus posturas doctrinarias, filosóficas, sus conceptos de la vida, del ejercicio del cargo, que también descubren a las personas en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto nos pasa. Esto nos está pasando, y con esto concluyo, Janet, porque estamos eligiendo sobre la base de los mediatismos.
alguien que genera alguna acción un mes antes de las elecciones y se vuelve importante porque se ha caído de la mata de coger higos, entonces es importante de un día al otro. O Así alguien es. que corretea por las calles y ha logrado un primer puesto sobre 3 que le seguían, candidato. Yo no creo que ese debe ser el mecanismo. Doctrina, ideología, planteamientos es la salida también en este tipo de circunstancias. Perfecto, Germán Rodas, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.